Buenos días muchachos, en la clase de hoy vamos a comenzar a ver el tema de alcoholes. Ya habíamos terminado de ver hidrocarburos, ayer estábamos viendo lo que era la fórmula esqueletal o fórmula topográfica y comenzaremos con retomaremos los grupos funcionales. Hoy nos toca hablar sobre los alcoholes. Bien, la palabra alcohol proviene del término árabe alcohol, que significa el poder o la esencia. ¿Sí? Es un compuesto químico que está conformado por carbono, hidrógeno y oxígeno, que deriva de los hidrocarburos y lleva en su molécula uno o varios hidroxilos, que es lo que conocemos como un OH. Ese va a ser el grupo funcional de los alcoholes. Los alcoholes se pueden sintetizar a partir de una gran variedad de métodos y el grupo hidroxilo, que es este que tenemos aquí, o hidroxilo u oxidrilo, se puede transformar en la mayoría del resto de grupos funcionales. Eso es algo muy importante. Como ese OH se puede transformar en otros grupos funcionales, entonces por eso los alcoholes son intermediarios sintéticos muy versátiles, es decir, pueden cambiarse o pueden transformarse en otros compuestos porque pueden reaccionar de diferentes maneras y ese grupo OH tiene mucha, digamos, movilidad o se puede transferir. Bueno, nosotros cómo podemos identificar a un alcohol, un compuesto que sea un alcohol, porque ya como aquí nos mencionaba la presentación, es un compuesto que se ha formado de carbono, hidrógeno y oxígeno. Este es un compuesto que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, es un derivado del hidrocarburo y luego tiene una molécula OH. Esa molécula OH es su grupo funcional, que también lo podemos denominar hidroxilo, oxidrilo o simplemente OH. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, el grupo funcional de los alcoholes es el OH, el grupo hidroxilo u oxidrilo, ¿sí? Es ese grupo, el grupo funcional de los alcoholes. La fórmula general de los alcoholes, como los alcoholes derivan de un alcano, bueno, la mayoría de veces derivan de un alcano. Esos alcoholes derivados de alcanos tienen esta fórmula general, CnH2n más 1 OH, ¿sí? Recuerden que nosotros decíamos que la fórmula general de los alcanos era CnH2n más 1, no, era, sí, 2n más 1. Entonces, esa era la fórmula general de los alcanos. En esta ocasión, la fórmula general de los alcoholes será CnH2n más 1 OH. Luego, es importante mencionar que los alcoholes los podemos clasificar en tres tipos: alcohol primario, secundario y terciario, dependiendo de qué tipo de carbono sea al que está unido el grupo OH en la fórmula o en el compuesto del alcohol. Nosotros hablamos de un alcohol primario cuando el grupo OH está unido a un carbono primario. Para esto hay que recordar en el tema donde estábamos viendo tipos de carbono y las hibridaciones del carbono, cómo definíamos un carbono primario, uno secundario y uno terciario. Un carbono primario dijimos que era aquel que estaba unido a otro carbono y luego todo lo demás pues era algo que no fuera carbono. Un carbono secundario era aquel que estaba unido a dos carbonos y luego algo que no era carbono. Y un carbono terciario era aquel que estaba unido a tres carbonos y a algo que no era ese carbono, ¿no? Entonces, un alcohol primario será aquel alcohol en el cual el grupo OH está unido a un carbono primario. Un alcohol secundario es aquel alcohol en el cual el grupo OH está unido a un carbono secundario. Y un alcohol terciario es aquel alcohol cuando el grupo OH está unido a un carbono terciario. Aquí pues en esta tabla, en este cuadro, se dan algunos ejemplos de ese alcohol primario, secundario y terciario. Dentro del alcohol primario, pues aquí nos ponen el etanol, ¿verdad? Que es CH3, CH2, OH. Ese OH está unido a un carbono, que es un carbono primario, porque únicamente está unido a otro carbono, que es el de aquí arriba, el de en color rojo. Aquí tenemos un alcohol secundario, porque este grupo OH está unido a un carbono secundario. ¿Cómo sé que es secundario? Porque está unido a dos carbonos.
Luego aquí tengo un alcohol terciario. ¿Cómo sé que es un alcohol terciario? Porque está unido el grupo OH a un carbono terciario. ¿Cómo sé que es un carbono terciario? Porque está unido a 3 átomos de carbono. Luego, aquí pues es una imagen que tenía de un libro y de todos modos se las quise poner, aunque no está muy bien tomada, se las quise poner pues para que tuvieran un poquito más de ejemplos de esos alcoholes primarios, secundarios y terciarios. El alcohol primario pues básicamente es lo mismo que veíamos aquí en esa tablita, nada más aquí nos da más ejemplos, nos da el ejemplo del etanol, del 2-metil-1-propanol. Aquí pues vemos que este grupo OH está unido a un carbono primario, porque este carbono únicamente está unido a este carbono de acá. Así como también este alcohol podemos decir que es un alcohol primario, el alcohol bencílico, porque el OH está unido a un carbono primario, ¿sí? Luego, dentro de alcoholes secundarios, ¿qué ejemplos podemos tener? El 2-butanol, como lo mostramos aquí, este grupo OH está unido a un carbono secundario. El ciclohexanol, porque este OH está unido a un carbono secundario. Este vértice que está aquí es un carbono, que está unido a otro carbono de acá y a otro carbono de acá. El colesterol, también podemos decir que dentro de esa molécula hay un grupo OH, el cual está unido a un carbono secundario, que es este que vemos aquí. En el caso de los alcoholes terciarios, ese alcohol terciario, ¿qué ejemplos podemos tener? El 2-metil-2-propanol, que es el mismo que teníamos aquí en el ejemplo de la tablita del cuadro. Trifenilmetanol, que es lo que tenemos aquí. 1-metil-ciclopentanol también, que es lo que tenemos acá. Luego, me gustaría hacer esta aclaración y que les quede así, sí que quede bien definido esto. Cuando nosotros hablamos de alcoholes es cuando un grupo OH está unido a un radical alquilo, o sea, cuando está unido a una cadena hidrocarbonada que está unida por enlaces sencillos o que tiene dobles enlaces, pero que no tiene grupos aromáticos, ¿sí? Eso es un alcohol. Cuando hablamos que hay un grupo aromático o un benceno que está unido a una molécula de OH, esto no lo catalogamos como alcohol, sino que decimos que es un fenol. En realidad, pues vemos que tanto alcoholes como fenoles, su grupo funcional es el OH, pero el hecho de que ese OH esté unido a un grupo benceno o a un anillo aromático le confiere ciertas características o ciertas propiedades diferentes a los fenoles que a los alcoholes que están unidos. Son grupos OH unidos a cadenas hidrocarbonadas alifáticas, ¿sí? Entonces el hecho de que esté así unido exactamente el anillo benceno con el OH es lo que se conoce como un fenol. Porque si se fijan acá, pues nosotros aquí tenemos también un benceno, pero ese benceno está unido a un carbono y ese carbono está unido al OH. Entonces aquí no hay problema, esto es un alcohol. Pero acá cuando decimos que es un fenol, cuando el OH, el grupo OH está unido directamente a un anillo benceno, ¿sí? A un anillo aromático. Bueno, entonces tenemos esos tres tipos de alcoholes, primarios, secundarios y terciarios, ¿sí? Luego, ¿cómo se nombran los alcoholes? Los alcoholes se nombran con la terminación -ol. Nosotros debemos primero saber si queremos nombrar un alcohol, debemos identificar la cadena hidrocarbonada más larga que se encuentra en esa molécula. Por decir, supongan ustedes aquí en este caso, ¿no? Si tenemos 2 átomos de carbono y luego lo OH, entonces, bueno, decimos, hay una cadena hidrocarbonada de 2 átomos de carbono y luego nosotros sabemos que tenemos que utilizar un prefijo. Para eso vamos a utilizar la tablita que veíamos en otras presentaciones, la de los alcanos, que decíamos, si nada más hay un átomo de carbono, tiene que utilizar el prefijo met. Si tiene 2, et. Si tiene 3, propa. Si tiene 4, buta. Si tiene 5, penta. Si tiene 6, hexa. Y así sucesivamente. Y hay que agregarle la terminación ol, ¿sí? Que entonces aquí, si tiene 2 átomos de carbono, este compuesto se llamará etanol, ¿sí? Luego, otra manera alterna en la cual se pueden nombrar los alcoholes es utilizando la palabra alcohol y luego utilizando el prefijo de la cantidad de átomos de carbono que tiene ese compuesto con la terminación -ico, como puede ser alcohol metílico, alcohol etílico, alcohol propílico, ¿sí?
Por ejemplo, aquí tenemos el alcohol metílico o también llamado metanol. Aquí tenemos el alcohol butílico o también llamado butanol. Tenemos el alcohol sec-butílico o también puede ser llamado 2-butanol. Tenemos aquí el alcohol isopropílico o también puede ser llamado 2-propanol. Aquí es importante mencionar que para yo poder nombrar a los alcoholes tengo que indicar el número del átomo del carbono en el cual está unido el grupo OH. Por ejemplo, aquí en este compuesto, pues yo primero lo que tengo que hacer es identificar la cadena hidrocarbonada más larga que hay en el compuesto. Pues yo sé que es esta de aquí, la horizontal. Luego hay que empezar a numerar los carbonos del extremo en el cual se encuentre más cerca el grupo OH. En este caso sería el extremo de la izquierda. Empiezo a numerar el carbono aquí con el número 1, aquí el 2, aquí el 3 y aquí el 4. Luego, si aquí hubiera radicales, pues nombraría primero los radicales y luego ya después indicaría en qué número de carbono está el OH. Aquí como no hay radicales, únicamente tengo el grupo hidroxilo, entonces voy a indicar primero que en el carbono 2 está el hidroxilo. En el carbono 2, como es un alcohol que está conformado por 4 átomos de carbono, vamos a tener que utilizar el prefijo buta y la terminación ol. Entonces este compuesto se llamará 2-butanol, ¿sí? Por eso lo tenemos así. En el caso de este otro compuesto, nuestra cadena principal, la cadena de carbonos, sería, muchos dirían, ay, pues es esta, ¿no? CH3C. No, la cadena principal, la cadena de carbonos más larga que se puede formar aquí es la de CH3C-CH3, es esta vertical. ¿De dónde voy a empezar a numerar el carbono? ¿De arriba o de abajo? Como sea la misma, porque el OH está exactamente en la misma distancia o en la misma cercanía, si aquí lo quieren manejar, que cualquiera de los dos carbonos. Para hacerlo más fácil y por convención vamos a empezar a numerar desde la parte superior. Este va a ser el carbono 1, el 2 y el 3. Luego, en el carbono 2 hay un metil, que es el CH3. Entonces yo primero nombro los radicales, voy a poner en el carbono 2 hay un metil y en ese mismo carbono 2 está el OH del propanol. Entonces esto se va a llamar 2-metil, 2-propanol. Es la manera en la que vamos a nombrar esos alcoholes. Luego, los alcoholes tienen, bueno, como ya mencionábamos aquí en un principio, ¿no? Decíamos que se pueden sintetizar a partir de una gran variedad de métodos y el grupo hidroxilo se puede transformar en la mayoría del resto de grupos funcionales. Por eso decimos que los alcoholes pues son intermediarios sintéticos versátiles. Entonces, como pueden reaccionar de muchas maneras, pues van a tener muchas reacciones en los cuales tengan que ver diferentes compuestos, ¿sí? Bueno, aquí pues menciona como manera de resumen que hay 8 tipos de reacciones en las cuales a partir de un alcohol, si ese alcohol se deshidrata, podemos obtener un alqueno. O sea, un alcohol se puede transformar en un alqueno por medio de una reacción de deshidratación. ¿Qué es lo que tendría que suceder ahí? Sería la reacción inversa a lo que se muestra aquí en esta reacción. A partir de un alcohol, yo puedo obtener un alqueno, ¿sí? O bien también lo podemos ver así como está aquí en la reacción. A partir de un alqueno, si yo lo hidrato con agua, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Que el grupo OH del agua va a ocupar un lugar aquí en uno de estos dos carbonos y se va a eliminar este doble enlace para poder elaborar o sintetizar un alcohol. A partir de un alqueno, si yo lo hidrato, voy a obtener un alcohol. Si yo ese alcohol lo deshidrato, voy a obtener un alqueno, que es lo que nos menciona aquí esta reaccioncita. Luego nos dice, si nosotros a un alcohol lo oxidamos, podemos obtener cetonas y aldehídos. Y si ese aldehído o si ese alcohol lo oxido muchísimo, se me va a pasar de largo hacia un ácido.
Un alcohol, una molécula de alcohol, si yo lo oxido, si es un alcohol primario y yo lo oxido, voy a obtener un aldehído. Si ese aldehído lo oxido más, voy a obtener un ácido carboxílico. Si yo lo que oxido es un alcohol secundario, entonces yo voy a obtener una cetona y hasta ahí se queda el proceso. Por eso aquí nos dice, si un alcohol tú lo oxidas, puedes obtener cetona, aldehído o ácido. Luego, si tú a partir de un alcohol lo unes con un ácido inorgánico, se puede llevar a cabo una reacción de sustitución en la cual ese grupo OH se va a sustituir por por el halógeno, se me fue la palabra, por el halógeno con el cual está reaccionando el alcohol. De esa manera yo a partir de un alcohol puedo obtener un haluro de alquilo, que es lo que se representa aquí. Luego, a partir de un alcohol, si yo lo reduzco, voy a obtener un alcano, ¿sí? Yo puedo obtener un éster a partir de un alcohol si yo junto o si yo uno mediante reacción química un ácido carboxílico con un alcohol me va a generar un éster. A partir de un alcohol mediante la reacción que se llama tosilación puedo obtener un tosilato, que es lo que se menciona aquí. A partir de la unión de dos moléculas de alcohol yo puedo obtener un éter. Ahorita pues tal vez todos los grupos funcionales que estamos mencionando se les hagan desconocidos, las cetonas, los aldehídos, los ácidos, los éteres, los ésteres, y es normal porque pues no los hemos visto, ¿verdad? Sin embargo, pues sí hay que tener en la mente esa idea, ¿no? De que los alcoholes sirven pues para poder, o son productos intermediarios, ¿no? Para poder obtener otros compuestos, o que los alcoholes se pueden obtener a partir de ciertos grupos funcionales, ¿no? Como lo que se muestra aquí. Aquí no les aclaré, pero no sé, es que en realidad no sé si era necesario aclararles esto o no. La R significa que es una cadena, o sea, es un radical X, o sea, puede ser CH3, CH2, CH, aquí puede ser, o sea, cualquier radical, la R puede ser cualquier rama, cualquier ramificación de una cadena. Entonces, ¿qué propiedades físicas, qué propiedades químicas tienen los alcoholes? Los alcoholes suelen ser líquidos incoloros de olor característico, solubles en el agua en proporción variable y menos densa que el agua. Ya habíamos dicho que era densidad. La densidad es una relación o una propiedad física que relaciona masa con volumen. Entonces, nosotros decimos que el alcohol es menos denso que el agua, ¿sí? Es decir, bueno, vamos a decirlo así, pesa menos en un volumen igual en el que pongamos, no sé, si tenemos 10 centímetros cúbicos y lo llenamos con agua y luego esos mismos 10 centímetros cúbicos lo llenamos con alcohol, el alcohol va a pesar menos que el agua. Eso es a lo que nos referimos con que es menos denso que el agua. Al aumentar la masa molecular de los compuestos alcohólicos, también aumentan sus puntos de fusión y ebullición. ¿Por qué? Porque el grupo funcional hidroxilo permite que la molécula de alcohol sea soluble en el agua debido a la similitud del grupo hidroxilo con la molécula del agua y le permite formar enlaces de hidrógeno. Entonces, todos aquellos compuestos que tengan ese grupo hidroxilo se van a caracterizar por ser solubles en agua, ya que ese grupo OH puede formar enlaces de puentes de hidrógeno con la molécula del agua. La solubilidad de la molécula depende del tamaño y de la forma de la cadena alquílica, ya que a medida que la cadena alquílica sea más larga y más voluminosa, la molécula tiende a parecerse más a un hidrocarburo y por lo tanto es menos soluble al agua. Por lo que se disolverá pues vamos a decir, se batalla más para disolverse en el agua
cuando es una cadena alquílica muy larga y muy voluminosa, y se va a disolver mejor en solventes apolares, ¿sí? Luego, el hecho de que el grupo hidroxilo pueda formar enlaces de hidrógeno también afecta los puntos de fusión y ebullición de los alcoholes. Por eso decíamos que al aumentar la masa molecular, pues también va a aumentar el punto de fusión y de ebullición. Si el grupo hidroxilo, pues como puede formar esos enlaces de hidrógenos, puede aumentar, o el hecho de que haya muchos grupos OH hace que en los alcoholes aumenten sus puntos de fusión y ebullición en comparación con los alcanos correspondientes. ¿Por qué? Porque el hecho de que esos grupos OH se estén uniendo mediante puentes de hidrógeno hace que los enlaces sean más fuertes y entonces que se necesite una mayor cantidad de energía para poder romper esos enlaces y que entonces suceda la fusión o la ebullición. Luego, esos puntos de fusión y de ebullición por lo general suelen estar muy separados. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo puedo decir que a lo mejor el punto de fusión es de menos 190, bueno, una exageración, ¿no? Menos 100. Y el punto de ebullición va a ser 110. O sea, tienen una diferencia muy grande entre ambos puntos, el de fusión y el de ebullición. Y es por esto que pues en ocasiones se emplean los alcoholes como componentes de mezclas anticongelantes, ¿sí? Luego, eso es básicamente lo que ya vi. Es como un destacar las reacciones de los alcoholes más importantes. Aquí en esta imagen pues veíamos todas las reacciones que podían tener los alcoholes, que es deshidratación, oxidación, sustitución, reducción, esterificación, tosilación y formación de alcóxidos. Sin embargo, una de las reacciones que a ustedes no se les debe olvidar nunca son las reacciones de oxidación y reducción que pueden participar o con las que tienen que ver los alcoholes, ¿sí? ¿Por qué? Porque los compuestos orgánicos y en bioquímica lo van a ver mucho, que los alcoholes, aquellas moléculas que tienen como grupo funcional OH, se pueden oxidar, esos alcoholes primarios, y entonces nosotros vamos a obtener un compuesto que se conoce como aldehído. Ese aldehído se puede oxidar aún más y puede generar un ácido carboxílico, ¿sí? Y luego fíjense bien, a partir de un alcano, si se oxida, va a dar lugar a un alcohol primario. Si ese alcohol primario se oxida, va a dar lugar a un aldehído. Si ese aldehído se oxida, da lugar a un ácido carboxílico. Luego, esta reacción vamos a decir que es reversible. ¿Por qué? Porque así como estamos desplazándonos en la oxidación del punto de la izquierda hacia el punto de la derecha, si nosotros nos movemos de derecha a izquierda, podemos obtener nuevamente esos compuestos iniciales. Es decir, si yo un ácido carboxílico lo reduzco, voy a obtener un aldehído. Si yo reduzco ese aldehído, obtengo un alcohol primario. Si lo reduzco, puedo obtener un alcano, ¿sí? Aquí estamos hablando de alcoholes primarios. Luego, en la segunda línea de compuestos, vamos a hablar de alcoholes secundarios. Si yo oxido un alcano que tenga estas características, que tenga un carbono secundario, si yo lo oxido, puedo obtener un alcohol secundario. Cuando yo oxido ese alcohol secundario, voy a obtener una acetona, ¿sí? Si yo esa acetona la reduzco, obtengo un alcohol secundario. Si reduzco el alcohol secundario, voy a obtener un alcano con un carbono secundario aquí. Luego, cuando yo tengo un alcano con un carbono terciario, cuando lo oxido puedo obtener un alcohol terciario y ese alcohol terciario ya no se puede oxidar más, ¿sí? Únicamente llega hasta aquí, pero si yo reduzco ese alcohol terciario voy a obtener un alcano. Entonces, esto de aquí es bien importante porque les digo que lo van a ver mucho en cualquier compuesto, en cualquier organismo vivo. En todas esas rutas bioquímicas, los van a tener eso muy presente y a lo mejor no se los explican así explícitamente, pero en las reacciones se ve involucrado esto muchísimo, ¿sí? Entonces, un alcano, si yo lo oxido, me va a generar un alcohol. Ese alcohol, si yo lo oxido, me puede generar un aldehído o una acetona.
Y ese aldehído, si yo lo oxido, me va a generar un ácido carboxílico. Si yo reduzco el ácido carboxílico, obtengo aldehído. Si reduzco el aldehído, obtengo alcohol primario. Si reduzco el alcohol primario, voy a obtener un alcano. A continuación, pues traté de poner más ejemplos en el caso de las reacciones para que me comprendieran un poquito mejor de qué se trata cada una de esas reacciones. Decíamos que los alcoholes podían tener reacciones de reducción, ¿verdad? En las cuales pues se involucran los alquenos. Decíamos que a partir de una adición del alqueno que vaya a reducir porque interactúa con el agua, podemos tener o se puede originar un alcohol, ¿no? Que es lo que se ejemplifica aquí en esta reacción. Luego, un alcohol primario lo puedo oxidar y me puede generar un aldehído, que es lo mismo que veíamos aquí en esta diapositiva. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si se fijan, aquí es como si este átomo de dos átomos de hidrógeno, ¿no? Se intercambian, digamos, en la molécula de alcohol. ¿Qué es lo que sucede? De una molécula que yo originalmente tengo CH3, CH2OH, la oxido y voy a obtener CH3, CH doble ligadura O. Voy a obtener un aldehído, ¿sí? Entonces, eso sucede mediante la reacción de oxidación de los alcoholes. En el caso de ser un alcohol primario, si yo tengo un alcohol secundario, entonces si yo lo oxido voy a obtener una cetona. Si tengo un alcohol terciario no lo puedo oxidar más, hasta ahí se queda en alcohol terciario. Luego, también pueden llevarse a cabo reacciones de sustitución con los alcoholes. Yo un alcohol, ya sea un alcohol o un fenol, si lo pongo a reaccionar con un ácido inorgánico como ácido bromídrico, clorhídrico, yodhídrico, pues ¿qué es lo que va a suceder? Que el halógeno del ácido inorgánico va a sustituir la posición en la cual se encuentra el OH del alcohol. Y este OH pues se va a ir para acá. El OH al juntarlo con otro átomo de hidrógeno pues vamos a formar la molécula de agua. Es por eso que el resultado de esta reacción es este que vemos aquí. A partir de una reacción de sustitución de un alcohol con un ácido inorgánico vamos a obtener como resultado un haluro de alquilo y una molécula de agua, como lo vemos en todos los casos. Si se fijan aquí en este fenol, este grupo OH fue sustituido por este cloro que se encuentra aquí y pues nos genera también una molécula de agua. En el tercer caso, este grupo OH es sustituido por el yodo que se encuentra aquí y pues generamos otra molécula de agua, ¿sí? Luego, también hablamos de reacciones de esterificación que veíamos acá en esta diapositiva, que decíamos, un alcohol se puede unir o puede reaccionar con un ácido carboxílico y mediante una reacción de esterificación nos va a generar un éster, que es lo que vemos aquí en esta molécula. ¿Qué es esto mismo de acá, no? Vemos que un alcohol puede reaccionar con un ácido carboxílico. El OH del ácido carboxílico puede unirse al hidrógeno del grupo OH y forman una molécula de agua. Y luego, ¿qué pasa con lo que queda aquí con el resto de la molécula del ácido carboxílico y el resto de la molécula del alcohol? Se unen de manera tal que nos queda R, esta R es esta R de aquí, y luego un carbono, doble ligadura oxígeno, y luego aquí este enlace que va a quedar aquí suelto, se va a enlazar con el oxígeno del grupo OH del alcohol, de nuestra molécula de alcohol, nos va a generar este oxígeno, un enlace y luego esta R que queda acá. De esta manera se está formando un éster con una parte de la molécula de alcohol y una parte de la molécula de ácido carboxílico que estaban reaccionando y se libera una molécula de agua. Luego, también es importante mencionar esto, yo puedo obtener un alcohol a partir de la hidrólisis o de la saponificación de un éster, es decir, de este compuesto que se obtuvo aquí, yo puedo llevar a cabo una reacción de saponificación en la cual le vamos a poner que reaccione con una base fuerte como el hidróxido de sodio y entonces ¿qué sucede? Pues ahí se va a separar este éster, se va a separar en su sal más la molécula del alcohol que originó ese éster, ¿sí? Luego les digo, esto es como que bien importante, no se les tiene que olvidar nunca las reacciones de oxidación y reducción en las que tienen que ver los alcoholes,
¿sí? A partir de un alcano, yo lo oxido y puedo obtener un alcohol primario. Ese alcohol primario yo lo puedo oxidar y entonces se me va a generar un aldehído. Yo oxido ese aldehído, voy a tener un ácido carboxílico. Luego yo me puedo regresar hacia atrás. A partir de un ácido carboxílico yo lo puedo reducir y me va a dar un aldehído. Lo puedo reducir y me va a dar un alcohol primario y lo reduzco y voy a tener un alcano. Luego, yo un alcano en el cual haya un carbono secundario lo puedo oxidar y voy a obtener un alcohol secundario. Yo puedo oxidar ese alcohol secundario y voy a obtener una acetona. Esa acetona ya no se oxida más, ya no tiene otro estado de oxidación. Hasta aquí llega. Esa acetona yo la puedo reducir y puedo obtener nuevamente el alcohol secundario que lo originó, y luego yo puedo reducir aún más ese alcohol secundario y voy a obtener el alcano que lo originó, ¿sí? Entonces, esas son como que las reacciones más importantes de los alcoholes. Oxidaciones y reducciones son las que más van a ver, pero hay que tener en mente que pues participan en muchas otras reacciones, ¿no? Luego, ¿qué usos se le dan a los alcoholes o qué usos tienen? Los alcoholes tienen una gran gama de usos en la industria, en la ciencia como disolventes y combustibles. Por ejemplo, en el caso del etanol y del metanol, estos compuestos se utilizan o se han utilizado actualmente como combustibles porque pueden combustionar de una manera más limpia que lo que es la gasolina o el gasoil. Por su baja toxicidad y disponibilidad para disolver sustancias no polares, el etanol es utilizado frecuentemente como disolvente en fármacos, perfumes y en esencias vitales como la vainilla. Aquí quiero aclarar, estamos hablando de baja toxicidad del etanol, porque el metanol es muy tóxico, ¿sí? Únicamente estamos hablando en este punto que el etanol tiene baja toxicidad. Es por eso que en ocasiones se utiliza como solvente en fármacos, perfumes y en esencias como la vainilla. En el caso del alcohol isopropílico, también conocido como 2-propanol, este se ha utilizado en varias aplicaciones industriales porque es un buen solvente orgánico. Se ha utilizado en el tratamiento de resinas, de gomas y de lacas, también como desnaturalizante del alcohol etílico mezclado con otros compuestos en la fabricación de acetona. Entonces, si se fijan, pues los alcoholes en realidad en nuestra vida diaria pues se encuentran en muchos, o los utilizamos cotidianamente, ¿no? El primer uso y el que pues yo creo que es ampliamente difundido, ¿no? Es el de consumo, el etanol, pero también sirve como desinfectante. Ese es uno de, pues, de los usos más que más tiene el etanol. Y ahorita con el tema del coronavirus, pues también, ya ven luego que hay alcohol en gel para desinfectar. Entonces ha tenido mucha relevancia su uso como desinfectante. Bueno, hasta aquí llegamos la clase del día de hoy. Les digo, vimos alcoholes y la clase de mañana veríamos aldehídos y cetonas. Así vamos a estar viendo pues ciertas características de cada grupo funcional. Si tienen alguna duda, si algo no queda claro, por favor con confianza me lo hacen saber, ya sea por la plataforma o por el correo, pues para ver qué es lo que tenemos que repasar o que tenemos o si tenemos que hacer algunos ejercicios más para que quede como bien claro estos temas que estamos viendo con respecto a grupos funcionales. Pues por mi parte sería todo, muchachos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana.